descubren con horror que este ingeniero que ellos acababan de ver, con el que acababan de platicar, llevaba décadas muerto. ¿Tú sabías que en la Ciudad de México, o mejor dicho, en el metro, encontraron aproximadamente 50 esqueletos de niños? Cuando le preguntaron a la niña qué era lo que estaba haciendo ahí, ella dijo que se tuvo que alimentar de los restos de estos indigentes, así como lo hacían los roedores que sobrevivían gracias a esto. Y de pronto comienza este forcejeo y la otra persona, la que estaba vandalizando la pared, saca un arma y empieza a dársela al oficial. Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Se Regalan Sustos. Mi nombre es Oscar Herbert y es un gustazo estar con ustedes como cada viernes de lo checamos ya el lunes con más calma. Hoy quiero presentar a la reina de las sustólogas, a la luz sin gravedad de esta mesa. Dicen que su voz se parece un poco a la de Belinda. Su nombre es Dafne Silva. ¿Cómo estás, Dafne Silva? Hello, hola. Perra. Muy bien, muy contenta de estar en este capítulo con ustedes. Por cierto, un tema que han propuesto bastante los sustólogos por ahí en los comentarios. Anteriormente creo que ya hablamos de este tema, pero yo sé que les va a gustar el capítulo de hoy. Sí, hace muchos años luz atrás, pero antes de seguir con la conversación, ¿cuáles son sus redes sociales, Ángel de Paz? A mí me pueden encontrar en Instagram como Nenucado o Dafne Silva. También estoy en Threads, TikTok y creo que nada más. Ahí andas por todos lados. Y yo estoy también en todos lados como Oscar Herbert, Instagram, TikTok, Threads, Twitter, que tengo Twitter, y párale de contar. El metro de la Ciudad de México. Uf. ¿Alguna vez has viajado en este majestuoso transporte público? Sí, pero ya tiene muchísimo tiempo. Yo estaba muy pequeña cuando en una ocasión fuimos por allá a vacacionar con la familia y tuvimos que transportarnos en el metro, pero la verdad el único recuerdo que tengo es que me dio miedo. Demasiada gente y yo decía, no, me voy a perder aquí en este lugar. No, hombre, no pasa nada. En eso de las 2 de la tarde a las 6 de la mañana está tan vacío. A mí sí me tocó utilizarlo mucho tiempo. Estuve viviendo ahí algunos añitos en la Ciudad de México y de verdad que mucha admiración a todas las personas que utilizan este transporte. Digo, en general la Ciudad de México es muy caótica. Lo que tiene de precioso lo tiene de caos. Y ver esta oleada de gente que viaja desde muchísimos lados. Por ahí, contextualizando a las personas que no son de acá de México, las personas que viven en la Ciudad de México o que trabajan o estudian a veces no residen en esta ciudad. Lo menciono porque mis ex compañeros de la universidad viajaban a veces de Pachuca, de Querétaro, del Estado de México, y a veces se aventaban así de que agarraban 2 peceros para llegar al metro, y de ahí del metro avanzaban un montón de estaciones para llegar a una estación que estuviera cerca de la universidad y agarrar otro transporte, ya sea un pecero o alguna combi, para llegar a su destino. Mis compañeros o ex compañeros de la universidad a veces pasaban más tiempo en el transporte público que en la misma escuela. Entonces, tener un ritmo de vida de esa manera es bastante peculiar. Tengo familia en la Ciudad de México que cuando vienen para estos lugares, de pronto dicen, oye, el tiempo aquí pasa demasiado lento. Y es que pues ellos están
mucho tiempo en el transporte público o en el tránsito de la ciudad. Y es que la vida ya es muy acelerada, ¿no? Entonces, sí, imagínate llegar aquí a nuestro querido Tuxtepec, todo está a 5 minutos, ¿no? Sí, todo está súper cerquita, de aquí a la plaza, ¿no? Al centro llegamos muy rápido, ¿no? Entonces sí es muy diferente a vivir allá en Ciudad de México, que por cierto, una gran ciudad, hermosa ciudad también, pero sí, yo en lo personal le tengo pavor al metro, porque me quedé con esta idea de cuando era pequeñita y que era como que apúrate rápido, si no te van a agarrar las puertas, ¿no? Y ahí te vas a quedar. Es que sí es un universo ahí abajo. También hay que andar a las vivas. Sabemos que cuando se cierran las puertas, pues o te puedes quedar fuera o puedes quedar muy apretado. Hay muchísimos videos donde hay incluso servidores públicos, los policías, tratando de empujar más a la gente porque se vea más apretada. Lo que sucede comúnmente cuando eres nuevo utilizando ese tipo de transporte es que a veces te quedas y tu tribu, tus amigos se van. A nosotros nos tocó una situación parecida. Una vez fuimos a tocar para allá, ya estábamos acá de regreso en Tuxtepec y fuimos a tocar allá por Tacubaya y nos fuimos de aquí hacia el ADO, a la Tapo, y de la Tapo nos fuimos hacia aquel punto. El detalle es que llevamos los instrumentos y mi amigo, el que llevaba su sintetizador, entró, pero como lo traía colgado así de lado, al momento de que se cerraron las puertas se aplastó. Lo bueno que está protegido, es un case, y fue así de estar empujando hasta que se logró. Yo me quedé, yo ya tenía rato de vivir allá en la Ciudad de México y es como que ustedes me esperan en la siguiente estación y ya de ahí nos vamos todos juntos como los hijos de Dios que somos. Pero sí es una odisea andar en estos lugares. Ay, no inventes, yo me hubiera paniqueado en ese momento de que no, espérate, ándale, yo lloro, ahí me quedo sentadita, ¿no? A ver qué pasa. Sí, y la verdad, todo lo que rodea al metro de la Ciudad de México, bueno, hay miles de videos, hay en diferentes podcasts también donde platican de cosas bastante turbias que suceden en este transporte. Y yo creo que si tenemos seguidores, sí tenemos, de ahí de Ciudad de México. Claro que sí, hay un montón. Ellos no nos van a dejar mentir respecto a todo lo que se dice y las leyendas que existen alrededor del metro de la Ciudad de México. Hay muchas situaciones que han ocurrido en este lugar. Ya hemos platicado también anteriormente, Oscar, con Paco, que han pasado tragedias, ¿no? Personas que lamentablemente pues han perdido la vida en este lugar. Y además de eso, creo que toda la energía que hay dentro del metro de la Ciudad de México lo hace todavía más tenebroso por tantas personas que hay a diario en este lugar, ¿no? Sí, hay demasiadas leyendas, hay historias, haciendo a un lado los mitos, las leyendas, lo que la gente puede llegar a ver. También otra realidad. Hay muchos delitos dentro. Ha habido situaciones bastante feas, bastante peculiares que también les vamos a ir platicando, porque no nada más es un tema paranormal, es un tema donde sí hay un riesgo, donde sí hay un peligro. No toda la gente es buena, no toda la gente tiene una buena voluntad. Hay cosas que se manejan debajo de este lugar que es utilizado por demasiada gente. Al rato les voy a dar un dato de cuánta gente en proporciones ha entrado en el metro de la Ciudad de México. Y fíjate que antes de que pasemos, porque como tú dices, obviamente han sucedido muchas cosas, no nada más leyendas, no nada más respecto a lo paranormal, sino muchas situaciones. Pero yo quiero empezar con una leyenda por ahí del metro de Ciudad de México, que yo no sé si tú has escuchado. A mí me gusta mucho escuchar todas las leyendas que rodean este transporte. Y por cierto, un saludo a nuestro querido amigo el tío Taku, porque con él ya estuvimos en este video y la verdad de él me han salido muchas historias, ¿no? Respecto a lo que hay en el metro de Ciudad de México. Y bueno, voy a iniciar contándoles acerca de una leyenda que pues se dice, muchas personas dicen que lo han vivido, y es la historia de un ingeniero ruso de apellido Platonov o Platonov, según algunas versiones. Y se supone que este señor trabajaba como supervisor en el metro de la Ciudad de México durante la década de los 80. Y pues a muchas personas que han escuchado este relato han confirmado que esto sí ha ocurrido. Según el relato más difundido, en el año 1988, Platonov fue a los túneles de la línea 3, que es Indios Verdes, Universidad, para reparar un tren que estaba averiado por ahí.
Él, pues como les comento, era el ingeniero, entonces tenía que, cada que le decían que había algún detalle, pues tenía que ir a checar que todo estuviera bien. Y por ahí escuché que siempre es después de la 1 de la mañana, ¿no? Que tienen que ir estas personas encargadas para que así ya no haya movimiento alguno, y antes de las 5, que es cuando empieza a moverse el metro de Ciudad de México. Entonces él se dirigió a las estaciones entre Potrero y La Raza. Sin embargo, debido a un error de comunicación con el puesto central de control, no se notificó la presencia de este ingeniero. Entonces, si no se notificó que había alguien ahí, pues obviamente no ponían ningún tipo de seguridad, y un tren en movimiento lo arrolló, apagándolo y causando su muerte en circunstancias muy, muy trágicas. Desde entonces, desde esa ocasión, trabajadores del metro pues dicen que este gran ingeniero se les aparece por ahí, ¿no? Es como que no, es que yo lo vi, especialmente aquellos que son asignados a este tipo de trabajos nocturnos que les acabo de comentar, como lo que él hacía, donde tienen que ir a reparar alguna situación o ir a checar los vagones y todo esto, ¿no? Han reportado apariciones de un hombre alto, de tez clara, casi rubio, vestido con el overol oficial del metro de ahí. Se presenta con el uniforme completo, ¿no? Entonces es como que pues lo ven y dicen, es un trabajador más, es alguien que anda por aquí. Y se dice que este ingeniero que se aparece llega regañando a los que son nuevos, ¿no? Es como que, oye, esto no se hace así, no trabajes de esta manera. Y da instrucciones precisas o les indica qué es lo que tienen que hacer, como que corrígele acá, haz aquello y esto, ¿no? Y los relatos describen cómo los trabajadores, cuando regresan a su base y cuentan lo que les pasó con el jefe, ¿no? O con el ingeniero, descubren con horror que este ingeniero que ellos acababan de ver, con el que acababan de platicar, llevaba décadas muerto, ¿no? Entonces es un momento de shock en donde es que, oye, pero es que no puede ser que esté muerto si yo acabo de verlo, yo platiqué con él, él me regañó, ¿no? Es increíble que le digas que él había fallecido, porque pues ellos afirman haberlo tenido de frente, y a algunos otros les ha ocurrido que después de conversar con él, cuando de repente voltean, ya no hay nadie, ¿no? La figura se desvaneció, y es ahí donde ya empiezan como que con el miedito y dicen, ok, me ocurrió algo paranormal. ¿Cómo la ves? Oye, es que han pasado muchas cosas ahí en la Ciudad de México. Y creo que muchos han podido presenciar cosas muy extrañas, independientemente del tema paranormal. Hace muchos años, justamente cuando estaba en la universidad, un amigo que he mencionado por acá muchas veces fue a un concierto. No recuerdo si fue de Kashmir, no, de alguien, no importa el concierto. Y me pidió asilo, me dice, oye, ¿me puedo quedar ahí en tu departamento? Le dije que sí. Entonces termina el concierto, que los conciertos pues terminan algo tarde. Me aventé ahí la odisea, lo fui a buscar hasta aquella estación, que no recuerdo cuál estación era. Y ya eran como 11:30 de la noche, más o menos. Y nos encontramos una situación un tanto chusca, quizás. El metro pues está más vacío que habitualmente en el horario de la mañana, tarde, noche. Y llegó una señora. Me acuerdo, una señora que me recordó, con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Me recordó mucho al personaje de la loquita de los gatos de los Simpsons. Sí, sí. Y la señora traía ahí unos morrales, venía cargando algunas cosas. El tren empieza a tardar a veces cuando ya son estas horas. Desconozco cómo funciona ese sistema de cómo van manejando o van administrando los viajes. Y ya se había tardado bastante. Entonces la señora comenzó a gritar. Lo que conocemos acá en México, mentarla. Y comenzó a hablar con todos los que estábamos por ahí. Nos dijo ahí un par de cosas que sí nos robaron unas cuantas carcajadas, porque decía ella que ya estaba muy grande como para estar en ese lugar de pie esperando al transporte público. Y ella tenía una propuesta para el gobierno de ahí. Decía que necesitábamos espacios para estar sentados o acostados. Uf. La señora dice, yo debo de estar aquí acostada porque ya estoy grande y ustedes deberían de tener espacios para también esperar el metro, hacer el amor mientras lo están esperando. Y nosotros sí. Gran propuesta, señora. O sea, hay situaciones que sí son bastante pintorescas, ¿no? De pronto hay videos, vino hace mucho, que está una persona en una hora pico, están esperando estos trenes. Hay un cúmulo de personas
Y de pronto él hace como experimento social. Dice que va a empezar la oleada de chiflidos. Y la gente está totalmente tranquila. Él se está grabando. Y saludos a este hermano si ve el contenido. Y comienza a hacer el clásico chiflido, ¿no? Y de pronto le contestan por allá. Y luego otro por este lado. Y a ver, ¿a qué horas? Y empiezan todos a chiflar. Hay un momento donde sí empiezan a refrescarle la mamá a los choferes del transporte público. Y es muy gracioso cómo pueden haber este tipo de situaciones. Hay otras que son un poco más feas. Pero volviendo al tema paranormal, hay una historia del guardián azteca que está en algunas de las estaciones. Muchas personas mencionan que en las últimas corridas, haciendo un poquito al lado el tema del guardián azteca, que de pronto cuando vas de estación y te metes por los túneles, en las ventanillas, que muchas están desgastadas, hay muchas rayas tal vez por el uso, incluso hay gente que también las ha vandalizado. Dicen que en estos cristales se ven los reflejos de gente de nuestros ancestros. Por otra parte, este guerrero o este guardián azteca se menciona que lo ven más los conductores del metro. Y dicen estas personas que es bien extraño porque de pronto van ellos hasta la parte de adelante y que justo en los túneles, cuando hay estos destellos de luz, aparece esta persona y lo ven así ataviado como en aquella época y es como que ¿quién está ahí? Incluso van como que vamos a frenar, pero en realidad es un espíritu que está salvaguardando este lugar. Y te quiero preguntar algo a ti y a toda la audiencia. Yo creo que muchos de nuestros amigos de la Ciudad de México saben esto y otros tantos no. ¿Tú sabías que en la Ciudad de México, o mejor dicho, en el metro, encontraron aproximadamente 50 esqueletos de niños? No sabía. Para que veas. Y esto sucedió durante el 2008-2010, que estaban haciendo la construcción de la línea 12. Estos niños o estos esqueletos infantiles son justamente hallazgos de nuestros ancestros. Y se empezó a hacer una investigación porque todo esto es evidencia de la historia. Y resulta, porque se cuestionan por qué están estos niños, fueron entregados o sacados para los que están en Spotify, o por qué estaban estos esqueletos. Y las respuestas son dos. Sí, estos niños fueron sacados y otros simplemente fue el lugar donde los porque recordemos que la Ciudad de México, en donde está establecida, hay demasiada historia en esa tierra de la Ciudad de México, sobre todo en las partes de abajo, porque han encontrado muchos restos prehispánicos. Ahora, si te pones a pensar en los decesos, porque también ha habido decesos en el metro en la actualidad, más lo que ha sucedido anteriormente, ¿tú crees que el metro de la Ciudad de México no está cargada de toda esta vibra espiritual o paranormal? Sí, de hecho coincido en eso porque, como te decía también hace ratito, el lugar está tan cargado de la energía de las personas que van a diario a tomar este transporte y aparte de los accidentes que han ocurrido en este lugar, porque aunque dijeras tú, aunque hablemos de leyendas y que pasan cosas paranormales y todo, lamentablemente suceden cosas en ocasiones que terminan pues perdiendo la vida a las personas, ¿no? En este lugar por cualquier tipo de detalle, o muchas otras que toman esta decisión y que han acudido ahí para lanzarse y terminar con su vida, ¿no? Entonces imagínate cómo está de lleno este lugar, ¿no? Para que ocurra todos estos sucesos. Sí, y regresando a estos hallazgos, fíjate que cuando se inició la construcción, el metro comenzó a funcionar desde 1969. Y evidentemente antes, en los trabajos, por ahí se menciona que también empezaron a encontrar estos restos óseos. Escuché, y esto es parte como de teorías de conspiración, es una historia que se está manejando ahí en internet. Una persona menciona que su papá estuvo trabajando en estos lugares y dice que las cuadrillas encontraron también restos óseos y que lo reportaron. Es como que hey, aquí está esto. Llegó gente
a mover los restos óseos. Es como que sí, aquí no pasa nada, este señor siga trabajando, nosotros vemos que transita al rato y es como que síguele dándole y ahí después vemos nosotros qué onda. Y esto se refuerza con lo que estaba mencionando hace rato con lo de la línea 12. Estos hallazgos de la gente que fue entregada o fue enterrada en estas tierras del metro de la Ciudad de México. Y así como dices, Oscar, acerca de todo esto que ha ocurrido ahí en el metro de la Ciudad de México, hay otra de estas leyendas que me gustaría contarles a todos ustedes. Yo no sé, supongo que sí la han escuchado porque, de hecho, esta fue una de las primeras leyendas que yo escuché acerca del metro de la Ciudad de México y es de una niña. Y es que ahorita que mencionas esto de los restos que han sido encontrados, precisamente así fue como sucedió en la leyenda de la niña Rosarito, la supuesta niña caníbal del metro Tacubaya. Esta es la historia de Rosarito que ocurrió en el año 1972, exactamente en la mañana del 6 de septiembre. Su mamá, Rosario Sierra Martínez, pues se dirigía a su trabajo, pero llevaba a su nena porque no tenía con quién llevarla, ¿no? Quien tenía en ese momento 8 años de edad. Imagínate una pequeñita a esta edad, pues yendo en un día normal al lado de su mamá, pues a tomar el metro, ¿no? Para llegar al destino al que tenían que llegar. Ella llevaba un poco de prisa porque se notaba que en su cara había una expresión como de que ya voy a llegar tarde al trabajo, a lo mejor me digan algo, ¿no? Ella trabajaba en una casa donde tenía que llegar a hacer ahí ciertas actividades. Entonces, por eso es que tenía la facilidad de llevar a Rosarito. Pero se supone que ese día iba ya súper apresurada, se había levantado con el pie izquierdo y llegaron a esta estación. Estaban corriendo apuradas para alcanzar el metro, para alcanzar el transporte y de pronto, en medio de todo este cúmulo de personas que, como ya se los hemos dicho, es una infinidad de gente la que está ahí, muchas amontonadas, muchas pasan y te golpean sin querer. Sí existe esta situación que les decía yo al principio, que sientes que te vas a perder o que te van a robar en este lugar, ¿no? Entonces, sin querer, Rosarito soltó la mano de su mamá y por más que su mamá hizo a buscarla, enseguida pues voltear a todos lados para ver si la encontraba, a gritar, entras en esta desesperación, ¿no? Y no encontraba a su hija, por más que hizo para pedir ayuda y todo esto. Empezó a pedir ayuda a las personas que estaban en este lugar y no la encontró. El pánico y la angustia pues se apoderaron de la señora, que es un sentimiento obviamente de impotencia al no encontrar a tu nena, y estaba terriblemente destrozada. Obviamente llegaron personas a ayudarla, llegaron los encargados ahí de este lugar para ver si pues Rosarito aparecía. Tristemente no fue hallada de inmediato. Pero las investigaciones no pararon, continuaron buscándola, checaron qué había pasado, no sé, yo creo que por la mente de la señora pasaron 1000 cosas, como que se la llevaron a otro lugar, algunas personas se la robaron, no sé, 1001 cosas que pudieron pasar en ese momento con la pequeña Rosarito, y así siguieron. Los días pasaban y se realizaban ciertos rondines para buscar a la pequeña Rosarito. Al paso de los días, uno de los policías que trabajaba en este lugar narró pormenores de algo bastante turbio. Encontró algo muy feo en los túneles del metro. Y este descubrimiento que este policía hizo ventiló los restos de cuerpos helados que pertenecían a indigentes que se quedaban en este lugar. Estos cadáveres de estas personas presentaban diversas heridas, así como mordidas de animales, ya estaban en un cierto punto de descomposición y habían aparecido en la noche, en plena oscuridad, así de la nada estaban ahí. Esta revelación también trajo pues mucho nerviosismo. Se pensó que tal vez a la niña la hubieran atacado de esta manera y quizá ya no estuviera en este plano, ¿no? Por lo mismo, si a adultos les hacían esto, probablemente a la niña le habían hecho lo mismo. Y es entonces donde se refuerza la seguridad, empiezan a rondar por este lugar, notan que hay muchos roedores y también estos mismos roedores van a los cuerpos de estos indigentes y pues ahí empiezan como que a asimilar que tal vez ellos eran los que estaban pues sacando esta carnita de estos cuerpos, ¿no? Porque se veía cómo se acercaban ahí a los cuerpos de los indigentes.
Luego, algunos testigos declararon haber visto a una niña que había atacado y que también había asesinado a uno de estos indigentes que ya había aparecido como los otros en este lugar, en las inmediaciones del metro. Era algo extraño llegar a decir, oye, es que yo vi que una niña le quitó la vida a esta persona y después se lo empezó a comer. Eso fue lo más turbio que ellos podían decir. La gente estaba un poco, pues, con este pensamiento extraño de que cómo va a ser posible que una niña haga todo esto. Obviamente el equipo de investigación estaba incrédulo, decían no creo que esto sea cierto, pero pues bueno, hicieron su trabajo, fueron a investigar, le dieron seguimiento a esta denuncia que realizaron estas personas y se llevaron una enorme sorpresa. Había restos de otras 2 personas indigentes con las mismas características y pudieron llegar hasta un lugar que les dio muchas respuestas. Rosario Sánchez Sierra fue encontrada en lo profundo de los túneles del metro. Cuando le preguntaron a la niña qué era lo que estaba haciendo ahí, ella dijo que se tuvo que alimentar de los restos de estos indigentes, así como lo hacían los roedores que sobrevivían gracias a esto, ¿no? Entonces, ellos quedaron impactados porque ahí efectivamente se dieron cuenta que era verdad esto de que una pequeña niña de 8 años nada más estaba desviviendo y estaba alimentándose de los restos de personas que habían fallecido en las inmediaciones del metro. No manches. Oye, la otra vez estaba recordando también un video tocando el tema de los niños en la Ciudad de México y el asunto paranormal. ¿No has visto o escuchado este audio que se viralizó no hace mucho? Y digo, se viralizó en un video de una fábrica donde supuestamente una niña está llorando y grita por mamá, algo así. Y pues mucha gente daba por sentado que era en esa fábrica. Y como me encanta el chisme, estuve ahí leyendo los comentarios y resulta que ese video fue filmado en el metro de la Ciudad de México. Es una niña que está, se escuchan sus gritos y la persona que está grabando comienza a buscar, pero no se ve nada. O sea, sí se ven pocas personas que andan transitando por ahí abajo, pero no hay nadie. Y dice que esto sucede recurrentemente, que escuchan voces, gritos y sobre todo en estas partes, ¿no?, donde sí hubo accidentes. Yo pienso que si hay algo guardado por ahí, hay almas en pena. También estaba leyendo, esto lo leí en Reddit. Y una chica posteó por ahí que justo en una estación, me parece que es en un observatorio, ella pregunta que si otras personas no han sentido lo mismo que ella, pero dice que exactamente en esa estación, dice ella que siente ganas de aventarse y que se queda pensando, no sé si las personas que se han aventado a las vías o a la línea ha entrado ese pensamiento intrusivo o solamente soy yo, pero también como que se contradice, dice, siento que no soy yo nada más, que hay algo por ahí que te dice, a ver, avítate. Y mucha gente termina cediendo también por el tema de estrés, problemas en casa y lo que sea. Pero existe como que este mito también de que en algunas estaciones está esta parte latente de que tienes que desvivirte. ¿No habéis escuchado acerca de eso? No, pero sí lo creo. O sea, yo creo que algo puede pasar ahí en este lugar. Aparte que suceden muchas cosas muy extrañas. Y además me gusta creer en estas cosas. ¿Por qué no, verdad? Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Ha de ser bien fuerte porque sabemos y hay pues sucesos documentados acerca de personas que van a este lugar pues para desvivirse, ¿no? Yo recuerdo mucho que hace algunos capítulos atrás en Extra Normal Paco platicó acerca de una señora que llegó con sus niños, ¿no? Y se llevó al bebé y dejó a su nene más grandecito ahí sentadito y con su bebé en brazos decidió arrojar las vías. Entonces, qué fuerte tanto para el niño como para la familia, ¿no?, de esta mujer. Todo lo que genera el ver esta escena. Igual leí una historia o un evento que sucedió también. Esto mencionan las personas que lo vieron, que había una pareja peleando, un hombre y una mujer. La mujer traía a sus 2 niños
y mencionan que la mujer, dentro de toda esta discusión y jaloneos a los niños, los sentó en unas de las escaleras, los accesos al metro, y que ella estaba discutiendo con su pareja y ella se termina aventando a las vías. Y sus hijos terminan observando, los niños observan cómo mamá pierde la vida en ese instante. No inventes, no. Qué escena tan trágica. Eso que no la vimos, no vivimos nada de esto, pero imaginártelo, y más que estén presentes tus hijos y que vean todo esto, qué lamentable, la verdad. Acuérdense que no están solos, vayan y pidan ayuda. Nosotros los queremos aquí. También, no sé si escuchaste, no sé, ¿tú crees en los vampiros, Oscarín? Claro que sí. Mira, yo soy Junior. Soy Lestat. Hay muchas historias también respecto a todo esto, y me acuerdo que cuando yo escuché una de estas historias y dije, ¿será cierto o no será cierto? Aunque por allá se dice que hay muchas evidencias de que sí existen los vampiros. Y hay una historia que yo escuché acerca de una de estas criaturas, pero le sucedió a una persona que iba en el metro. Se supone que este chico estaba trabajando como normalmente lo hacen y decidió regresar a casa, pero tomando el metro. Ya era una de las últimas corridas, casi a medianoche. Entonces dice que después de la medianoche pues ya nada más como que llegan, y después de esto ya sales la última. Antes de que lleguen empiezan como que a hacer ruidos los mismos oficiales para que ya, si vienes dormido, pues te despiertes y sepas que ya vas a bajar, ¿no? Porque ya tienes que salirte de ahí del metro. Entonces él platica que esta es una de las versiones de esta leyenda, que toma el metro, van avanzando y todo, pero efectivamente pues lleva sueño, está cansado, acaba de salir de trabajar, se queda dormido y de repente escucha a lo lejos estos sonidos que hacen los policías, pero se queda dormido. O sea, él continúa dormido, no se da cuenta, y cuando abre los ojos es porque escuchó un ruido muy extraño en la parte de arriba del vagón en donde él estaba, como si algo cayera encima del metro. Entonces él despierta como espantado por este sonido y se queda observando y ve que ya no hay nadie y que las luces están apagadas, está en completa oscuridad. Cuando él empieza a prestar atención a un ruido bastante extraño, se escucha como que algo o alguien está haciendo un ruido como si estuviera succionando algo, ¿no? No había nada de luz, estaba profundamente oscuro. Dicen que cuando ya apagan todo es, pero oscuro, negro, así que no ves nada, que tienes que andar como que nada más tocando. Muy densa la oscuridad. Entonces él decide sacar su teléfono, encender la lámpara, y a lo lejos, en el otro asiento de donde él va, puede ver como un hombre muy alto tiene a otro hombre que al parecer es un indigente y está succionándole el líquido rojo. Y es donde él se sorprende, sale corriendo, llega y dice, oye, ¿qué pasa esto? Y entonces así como que, oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué a estas horas? Se supone que ya no hay nadie, ¿no? Y él no podía explicar lo que acababa de ver, pero él aseguraba que un hombre muy alto y como que con la piel pálida estaba quitándole el líquido vital a esta persona. Digo, ese tema de los vampiros. Hace rato me reí un poco porque también hablábamos con el buen Rix, que le mandamos un abrazo si ve esto, que nos contaba muchas historias acerca del vampirismo y que me pregunta si creo en esto, y mencionábamos acerca de que la última cena del Señor Jesucristo era un tema vampiresco, incluso tomar mi sangre y comer mi cuerpo. Sí, no, sí está bien. Todo el tiempo uno lo está normalizando, ¿no? De que sí. De aquí mi Jesús con la de Cristo tiene poder. No lo habíamos pensado. Digo, ese tema de las cosas paranormales o lo que está atado a, también por ahí se mencionan varias historias que en la estación La Paz, mejor dicho, afuera dicen que sí hay muchos hallazgos de trabajos de brujerías tirados ahí y que hay un olor muy particular, muy fétido. Yo me acuerdo que cuando estaba allá, justamente no fue en el metro, pero sí me acuerdo que acompañamos a una amiga que nos llevó con una santera sin saber que nos llevó con una santera desgraciada. Resulta que terminando su trabajo o el trabajo de esta señora, ella nos preguntó que si conocíamos alguna vía cerca de donde estábamos. Y pues un compa que vive por allá, no, pues por acá. Y ya cuando íbamos en dirección hacia ese lugar,
pues era evidente que tenía que tirar algo por ahí. Lo que llevaba en una bolsa negra era un animal. Era una gallina, si no mal recuerdo, y otras cosas por ahí que no supe. Pero sí olía un poquito feo la cajuela cuando fue. Le voy a echar a la policía por andar tirando basura donde no debe, señora. Y hay infinidad de cosas paranormales que suceden en la Ciudad de México. Pero hay otras que son las que de verdad son más lamentables para mí, y me da tristeza leer este tipo de historias porque muchísima gente que utiliza ese transporte público puede ser incluso nuestra propia familia. Yo tengo muchísima gente allá en la Ciudad de México, en el Estado de México, que viaja continuamente a diversos lugares, ya sea de trabajo o lo que sea, a donde te vayas transportando, pero no sabes si vas a llegar con bien a tu destino. Y yo te quiero contar, y les quiero contar a la familia de sustólogos, del primer accidente que hubo en el metro de la Ciudad de México. Esto fue en 1975. ¿Y qué sucedió? En este lugar perdieron la vida 31 personas que iban a diversos destinos. Y creo que a muchos nos ha pasado. Se sube uno a cualquier transporte público, ya sea el pecero o el urbano, como lo conocemos acá. Te subes a un taxi, te subes al metrobús, y uno está totalmente seguro que va a llegar con bien al lugar donde va. A mí me tocó, antes de seguir con este evento, que iba en el metrobús, y ya ves que el metrobús pues tiene sus propios carriles. Y me tocó ver cómo un carro grande daba una vuelta y alcanzó a darle un llegue a la parte del metrobús. Entonces la gente que venía adelante, que fue donde le dio el rozón, pues también te espantas. Y comenzaron a correr. El metrobús pues se frena. Pero si no se hubiese frenado o si no hubiese habido otra maniobra, probablemente iba a haber heridos o hasta fatalidades. Y bueno, regresando al caso de 1975, fue por ahí un cúmulo de situaciones. Por ahí se menciona que hubo mala comunicación entre la torre de control y el conductor, porque estaban dos vagones o dos trenes, por así decirlo, estaban atorados. Tienen comunicación a través de la torre de control. En este caso tengo entendido que son con los radios. Y estaba el vagón 8, estaba detenido, y el que venía manejando el vagón número 10, que se llama Carlos Fernández Sánchez, no acató o no escuchó bien la indicación de que no avanzara. Entonces hubo por ahí un colapso, hubo diversas versiones. Lo real es que se impacta con el otro metro, por así decirlo, y terminan pues perdiendo la vida 31 personas, y más de 70 fueron heridas de gravedad. Comienza la investigación porque este conductor, Carlos Fernández, no le pasó nada, entre comillas, no perdió la vida. Entonces se hace una investigación de qué fue lo que sucedió, y al final lo terminan metiendo a la cárcel. Le dieron 14 años de sentencia. Algunos dicen que fueron menos, y lo fueron aminorando estos años porque comenzó a tener una buena conducta, lo que se le conoce así en la cárcel. Y pues esta fue un accidente, fueron de los primeros o el primero que vivió el metro de la Ciudad de México. 31 personas, Dafne Silva, se fueron ahí. Qué triste, no inventes, ese sí no lo había escuchado, está muy, muy lamentable. Y es que han pasado estas cosas bien terroríficas, ¿no? No te esperas que todo esto haya pasado ahí. ¿Tú has escuchado también que hallaron un cuerpo de una mujer dentro de una maleta en el metro de Ciudad de México? Sí, escuché la noticia, pasó hace mucho tiempo, pero cuéntanos. Les voy a contar. El 21 de diciembre de 2013, en la estación San Antonio de la línea 7, ocurrió esto que les acabo de decir, en donde encontraron esta maleta con el cuerpo de una mujer. Todo sucedió alrededor de las 10:50 de la noche, cuando un policía auxiliar empezó a realizar este recorrido, pues para ver que ya no haya nada inusual en este lugar, que esté todo en orden, que esté todo correcto.
y pues realiza el recorrido de rutina en la salida de la estación San Antonio. Y al pie de una escalinata, este oficial notó algo extraño. Vio a lo lejos una maleta azul que parecía abandonada, como que ahí la habían dejado a propósito. Entonces se fue acercando y empezó a oler algo muy extraño. Era un olor fétido y parecía que la maleta estaba pesada. Entonces se acercó, obviamente levantó sospechas esta maleta. Y debido al peso y a este olor que les estoy comentando que él acababa de detectar, este policía pues reportó lo que estaba sucediendo a sus superiores y se convocó al equipo negro, que es especializado en explosivos por cualquier detalle que hubiera con respecto a esto, ¿no? Ya que inicialmente se temía que esta maleta, lo que tuviera dentro, fueran este tipo de artefactos con los que quieren acabar con la vida de muchas personas. Entonces, cuando llega el equipo encargado de todo esto, abren la maleta y pues no era este artefacto. Era un cuerpo humano que estaba mutilado, estaba dentro de bolsas negras y además tenía cinta adhesiva transparente. Este cuerpo estaba en posición fetal, no tenía cabeza ni manos, lo que estaba sugiriendo que esto lo habían planeado, claro está, ponerlo de esta manera para dificultar la identificación de la persona que estaba dentro de esta maleta. Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en ese tiempo examinaron este cuerpo y determinaron que pertenecía a una mujer que tenía aproximadamente 25 o 30 años. No había restos de este líquido rojo en el cuerpo de la mujer, así que llegaron a la conclusión de que el cuerpo había sido lavado después de que habían mutilado las partes de la mujer, pues para que no quedara rastro alguno dentro de la maleta o en su caso no saliera este líquido rojo de la misma, ¿no? Dentro de esta maleta se encontraron frascos de aromatizante. Se presume que la persona que metió el cuerpo ahí supuso que metiendo estos aromatizantes pues ya no iba a despedir este olor fétido, ¿no? Que es referente a la descomposición, pero pues no fue así. De hecho, por el olor fue que el policía que encontró la maleta pues empezó a sospechar de cosas muy extrañas. Y además de esto, junto al cuerpo, los agentes hallaron una cartulina blanca con letras negras que decía: no robes a la familia Mitterrand. Sigues tú, Jonás. ¿Cómo la ves? No manches. O sea, está bien denso todo esto. Hay videos de esto. De hecho, sí los puedes encontrar por ahí en estas plataformas donde incluso te lo censuran y te preguntan que si eres mayor de edad y demás. Se ve cómo dejan esta maleta, se ve la persona cómo ingresa al metro y se ve cómo este policía, justo lo que acabas de mencionar, ahí está evidenciado. Sí, de hecho no podemos poner nada de esto aquí, ya saben ustedes por qué, así que si les interesa pueden ir a buscar acerca de lo que les acabamos de comentar. Y pues las autoridades sugirieron que este crimen pudo haberse cometido en el Estado de México y que después de esto trasladaron el cuerpo hasta allá, hasta el metro, como para que no supieran qué onda, para que no dieran con los culpables. Y pues lamentablemente desde hace mucho tiempo se ha vivido esta situación de la ola de violencia, ¿no? Y ahí esta es otra prueba de lo que se ha vivido ahí en este lugar. Fíjate que hablando de violencia, yo también les voy a contar o a recordar un caso muy lamentable que sucedió en el Metro Valderas. Y yo recuerdo mucho ese día, como por ahí cualquier instagramero que quiere que todo se trate de él. Me acuerdo que en esa ocasión mis papás habían ido a la Ciudad de México y yo no había ido a la escuela por mi horario, no porque fuera un mal estudiante. Y alcancé a mamá, alcancé a papá, andábamos por ahí. Ellos fueron a un tema del trabajo. Yo vivía en una parte de la Ciudad de México, ahí por Televisa más o menos. Y ellos andaban por otro lado, ya por Bellas Artes. Los fui a ver, andábamos comprando en el transcurso después de las 2, 3 de la tarde. Y ya sabes que a las mamás de pronto se les antoja ir a comprar ropa y estas cosas. Y yo ya estaba un poco harto del día. Y yo ya me quería regresar a mi departamento. Ya quería irme a encerrar a ver series y hacer la tarea. Y pues estuve ahí con mis papás y yo ya me quiero ir. Mi hermano, no te vayas, espérate, vamos a ir a otro lado. De ahí vamos a cenar. Y yo, no, ya.
Yo los veo casi todos los días. Bueno, no los veo casi todos los días, pero pues ya era como que no me acuerdo. Yo quería hacer otras cosas por ahí. Y ya total que me despido de ellos. Íbamos saliendo de la plaza cuando estaban las noticias. Y es como de película esta situación, porque veo que en las noticias hay mucha movilidad en el metro. Y resulta que había pasado un accidente, había pasado una desgracia, mejor dicho. Ya para esto era un poquito más de las 5 de la tarde. Y pues nada, resulta que había habido una balacera en el metro Valderas. Y esto sucedió en el 2009. Sucedió aproximadamente a las 5:10 de la tarde, 5:15. Resulta que había una persona que fue encontrada por un policía auxiliar que estaba vandalizando las paredes del metro. Estaba escribiendo ahí unas cosas y resulta que pues empiezan a forcejear. Le dice, hey bro, no hagas esto. Y aquella persona pues sí estaba un tanto alterada. Pues había mucha gente en ese momento en la estación. Y de pronto comienza este forcejeo y la otra persona, la que estaba vandalizando la pared, saca un arma y empieza a dársela al oficial. Le da ahí unos tiros y lo mata. La gente evidentemente cuando escucha estas detonaciones comienza a irse. Dejaron un compañero de trabajo. ¿Haz de cuenta hormiguitas cuando aplastas así el nido, el hormiguero? Comienzan todos, porque obviamente te estás salvaguardando de que el loquito te vaya a hacer algo. Alcanza a darle a otras personas y el caos comienza. Algunas personas se meten a los vagones y otras salen corriendo por los accesos. Y ahí es donde entra en acción el señor Esteban Cervantes Barrera. Tenía 58 años de edad en ese entonces. Y es muy trágico porque don Esteban intenta desarmar a este individuo. Y se ve muy trágico porque los que conocen el metro de la Ciudad de México a veces está muy resbaloso. El señor en su intento se resbala. Y este señor, Luis Felipe Hernández, que tenía 38 años en ese entonces, aprovecha y le da unos tiros. Y le da el tiro de gracia prácticamente. Lo termina desviviendo. Y ya de ahí mucha gente se esconde. Lo logran atrapar afortunadamente. Y fíjate que sí padecía de sus facultades mentales esta persona, Luis Felipe, porque decía que lo estaba haciendo en nombre de Dios. Aparte todas las cosas que estaba mencionando, porque empezó a gritar y estaba en desacuerdo con un tema gubernamental. Pero todo esto, según él, se justificaba porque Dios lo había mandado. Y pues nada, llegaron al menos 10 elementos de la Ciudad de México, de la policía, lo aprendieron y le dieron una sentencia el 7 de junio del 2010 a 151 años y 8 meses de prisión. La defensa mencionó que sí padecía de sus facultades mentales, pero fue jajaja, ni más palomas. Acabaste con la vida de personas y tú mereces ser castigado. Y esa era la razón por la cual había mucha gente que el metro se estaba deteniendo y yo no podía acceder. No me pude ir al departamento. Digo, probablemente me hubiese tocado una estación antes, 2 estaciones antes, en donde ya estaba detenido todo por el caos que había sucedido después de estos crímenes. Pero sí recuerdo mucho ese día que pues no llegué al departamento. Al final me quedé durmiendo con mis papás ahí en el hotel donde se estaban hospedando. Y desafortunadamente pues los policías y el señor Esteban Cervantes perdieron la vida en aquel lejano 2009 en el Metro Valderas. No inventes, qué triste. Cuántas cosas han pasado así de tristes, ¿no? Y yo no sé si tuviste, Oscar, ustedes allá vieron. No es en el metro de Ciudad de México, yo sé que me voy a salir un poquito, pero ha estado viral un video de una chica que se sube a un tren, me parece, en Estados Unidos. Y ella todavía va con el uniforme de su trabajo, llega y se sienta normal. Son 2 asientos, pero ella va sola. Y se sienta justo enfrente de un chico.
que va ahí. Bueno, ella adelante, él atrás. Y de la nada este tipo se levanta y con uno de estos objetos que se usan en la cocina empieza a introducirlo en su... Algunas veces. La chica, que por cierto tenía 23 años, se le queda viendo así como de ¿qué acabas de hacer? Y ella solo se pone las manos en su carita, así como de que a querer llorar. Yo pensé que, no sé, que le había jalado el cabello o algo cuando la primera vez que vi el video, porque no se notaba muy bien si no prestas atención qué es lo que el tipo tiene. Y se ve a la chica nada más como que con su carita tapada. Yo dije, ¿qué le hizo, no? Ya después veo este video en noticieros y todo y dices, no puede ser. Y lamentablemente la chica así quedó ahí sin vida en este tren, nada más porque el tipo pues se le ocurrió, le dieron ganas y en ese momento hizo esto, ¿no? Obviamente lo detuvieron y ya se dice que ya había habido algunas otras denuncias respecto a este tipo que había hecho cosas bastante fuertes, pero esta era la primera vez que privaba de la vida a una persona. Me recuerda el caso, creo que ya lo habíamos platicado, o fue en mi mente tal vez, de que también hubo un desafortunado suceso donde un niño es víctima, digo, no fue en el metro, pero era una persona adulta, el niño me parece que va con un perrito, ¿no? Y llega esta persona y le hace prácticamente lo mismo al niño y el niño regresa así todo aterrado porque no sabía qué es lo que estaba sucediendo, entra en shock y pues ya no supe si el nene perdió la... Sí, lamentablemente sí. O sea, hay cada loquito. Sí, la verdad. Cuídense mucho, por favor, cuando vayan a salir, volteen para todos lados. No se confíen, no anden con el teléfono también, porque luego eso te distrae mucho. Uy, yo les quiero contar una historia hablando de teléfono. Esto me sucedió a mí en la bella Ciudad de México. Estuve viviendo varios años allá y como lo mencioné al inicio, andaba de vaguillo, andaba en la noche, andaba en lugares que no debía haber andado. Y nunca, de verdad, nunca me pasó nada. O sea, de que me fueran a asaltar, algo. Me tocó ver, les voy a contar dos historias así rápidamente. Me tocó ver que ahí enfrente de la universidad de donde yo iba, en la última hora, salíamos como a las 8:30 de la noche tal vez. Y enfrente había una cuchilla, estaba en San Jerónimo, la escuela. Enfrente había una cuchilla donde ahí guardaban los carros, la gente que iba a la universidad donde yo iba y la gente de la Universidad del Valle que estaba más adelante, me parece. Y veníamos saliendo y recuerdo que las personas que acomodaban los coches incluso te lavaban el auto. Había gente que le dejaba las llaves y todo, como si fuera un ballet parking, pero en la calle. Ya estaba oscuro. En esta cuchillita, o sea, es como un callejón sin salida para los que no son de acá, había una especie de casetita donde luego ellos se sentaban por ahí a quemarle las patas al diablo. Y vemos cómo viene corriendo una persona. Este lugar estaba así en su vida. Y vemos cómo viene una persona corriendo. Está una moto atravesada en la entrada de la cuchilla. Una motoneta. Viene esta persona corriendo y al momento de subirse vienen estas tres personas que regularmente estaban ahí cuidando los coches o lavándolos. Y viene el primero, era un chavo, no sé, estaba morrillo, yo creo que tenía como unos 18 años, delgado, y se la avienta, así como lo taclea como si fuera fútbol americano. Se cae esta persona de la moto y le empiezan a dar una bola de zapes. Y todos así impresionados porque de verdad se veía muy aparatoso cómo lo estaban golpeando. Y ya sabes, por ahí las morras, ¡no le pegues! Resulta que esta persona, el que se subió a la moto que venía corriendo, se había robado unos espejos de unos coches de ahí, de las personas que iban a la universidad de donde yo estaba estudiando. Bueno, volviendo al tema del metro de la Ciudad de México, eso que acabo de contar fue lo único raro que vi, con indicios de violencia. Pero de ahí, yo regreso aquí a Tuxtepec, pasa mucho tiempo, y acompañó a mi mamá a hacer unos trámites a la Ciudad de México. Iba con otro primo, mi primo el flaco. Íbamos, me parece que íbamos en Pino Suárez. Y ya, se sube mi mamá, se sube mi primo y me subo yo. Yo traía mi cartera y traía mi celular en las bolsas de adelante. Entonces mi primo se pone atrás de mí y mi mamá se pone a mi lado izquierdo. Estábamos casi en la entrada. No estaba tan lleno en la estación donde nos subimos, pero donde nos bajamos ya había demasiada gente. Entonces yo voy
agarrado de estos tubos y meto mi mano donde la bolsa donde tengo guardada la cartera. Mi primo está atrás de mí. Vienen otras estaciones y se empieza a acumular más la gente. Y estaba detrás mío, ya no estaba mi primo, estaba una chica. Y mi primo estaba detrás de la morra. En eso yo siento un apretón de nada. Y yo me volteo a ver a mi primo y le digo, aquí no, bro. Y le digo, güey, ¿qué onda? Y me dice, ¿de qué? Le dije, no me hagas esto aquí. Y me dice, ¿de qué hablas, menso? Y ya, haz de cuenta que llegamos a la siguiente estación, que es Pino Suárez, y nos bajamos. Y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, güey, pues me vienes p***. Me dice, mamá, ¿qué fue? Le digo, pues sonso. Me dice, güey, yo no te hice nada. Y yo digo, no mames, ya me la aplicaron. Me meto la mano, la izquierda, la meto a la bolsa izquierda y ya no traía yo mi celular. No, güey. Y mi primo se dio cuenta, dice, el celular lo traía aquí el pero fue un instante. Y ya después esto se lo cuento a mis amigos y me dice, güey, probablemente la morra pues sí te dio ahí unas dagas. Tú pensaste que fue ella o fue tu primo. Y ahí ese momento de distracción fue donde te metieron la mano a la bolsa y pasaron el celular así entre muchos, se lo llevaron. Lo curioso de esto, lo chistoso, es que mi celular era de estos Alcatel bien chafas que a distancia parecía un iPhone de los nuevos. Y es como, bro, no hay nada ahí, ni siquiera le caben 2 canciones. Quédate, te lo regalo, bro. Y sí, me tocó esa tragedia ahí en la Ciudad de México. Esto lo menciono porque quiero darle los datos de cuántos robos hay anualmente dentro del metro de la Ciudad de México. En el 2024 se registraron 1,200 robos anuales. En el 2023 hubo alrededor de 1,500. En el 2022, 1,670. En el 2021 hubo cerca de 3,811 robos en todo el transporte público de la Ciudad de México, y englobando el metro. Y en el 2017 hubo 1,670. La neta es que sí hay varias situaciones. Sí, robos ahí. Arriba de 1,000. Sí, y son entre violencia y sin violencia. Como me pasó a mí me acariciaron. Pero a otras personas sí. Todavía me acuerdo, dice. No olvido esa tarde tan gloriosa donde me manosearon en el metro de la Ciudad de México. Te pasas. Y es que no me estoy burlando, Digo, vas a decir que me estoy riendo de ti, pero no. No, hombre, a veces se extraña la caricia ajena. Es que me da risa porque pues no es algo extraño, déjame contarte, Yo no sé si has escuchado, pero por ahí se dice, no sé, no me consta, no he estado en este lugar, ¿verdad? Ay, sí. Pero dicen que también en el metro de Ciudad de México suceden cosas bastante extrañas, hablando de caricias, Oscarito, porque se dice que practican en el último vagón el cruising en el metro. ¿Y qué es esto? Son encuentros anónimos y fugaces en lugares públicos. Entonces, se dice que en este vagón hay una historia respecto a la comunidad gay, en donde se reúnen ahí en el último vagón, lo usan como un espacio icónico para hacer esto que ya les comenté desde la década de los 80s y los 90, ¿no? En el 2011 intentaron cerrar ciertos vagones también por lo mismo, para evitar estas situaciones, porque por ahí estaba viendo un TikTok en donde uno de estos chicos que pertenecen a la comunidad platican que sí, o sea que tú llegas a este lugar en ciertos horarios y que sí hay gente, pero que al fondo hay gente como que muy, muy pegadita, ¿no? Así como de que, Buenas tardes. Ajá, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te tomas? Efectivamente, entonces se van hacia la parte de atrás de este vagón y empiezan pues a tener estas caricias entre ellos. Obviamente hay un cierto... código de que miraditas y como que saben si sí o si no, en qué momento y cómo empiezan esta actividad con las personas que van en este vagón, ¿no? Ya muchos obviamente saben porque también se dice que se ponen de acuerdo en algunos grupos de Facebook o también de Telegram, WhatsApp, en donde se mandan mensajitos así como que oigan, a tal hora nos vemos los que quieran en el último vagón y pues ahí
nos conocemos un poquito más, ¿no? Entonces, muchas personas defendían este derecho a la expresión, a la libre expresión relacionada a las cuestiones sexuales. Y muchas otras personas pues se quejaban porque comentaban que todo esto que ellos hacen atenta en contra de la moral pública, ¿no? Y entonces está dividido ahí el público de que sí, que no. Y muchos ya saben que mejor no se tienen que ir al último vagón del metro porque ya saben qué es lo que ocurre. Y a pesar de estas medidas que han tomado también, porque ha habido muchas denuncias respecto a esto, todo lo que hacen en este vagón, la práctica ha continuado. Todavía sigue y se adaptan a la vigilancia y a las cámaras porque obviamente como que prestaron un poquito más de atención a esto, ¿no? Los de seguridad instalaron cámaras, estuvieron como que checando que no haya nada raro y aún así ellos se organizan de una manera tan espectacular que no los agarran, ¿no? Sí ha habido personas detenidas por este tipo de actividades, pero no tantas como lo que siguen practicando, ¿no? Y te digo que yo encontré por ahí un video en donde van dos chicos como que haciendo esta práctica de vamos a grabar, ¿no? Disimuladamente, okay. Y llegan y ya es como que mira, ya me está mirando, pero mejor no lo voy a mirar porque si lo miro entonces significa que sí quiero, ¿no? y pues ahorita no quiero, entonces es algo ando raro. Viendo nomás, ándale, andan viendo. Y creo que pues buscan esta adrenalina, ¿no? Ahí en el último vagón del metro. Digo, por ahí dicen que amor es amor. Sí es cierto, hay reglas, hay normas cívicas que cumplir. Uno está a favor de la expresión de las caricias, siempre y cuando no termines involucrando ya plenamente el acto sexual, porque evidentemente expones a niños, esos son espacios públicos, no es una patrulla de ahí de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Con los polis. Sí entra un poco o bastante el tema moral, haciendo a un lado el acto meramente sexual. Estamos hablando de caricias y besos. ¿Por qué? Mucha gente sigue habiendo homofobias, esa es la realidad. Sí. Y de pronto a las personas que son heterosexuales, hay personas que se van comiendo, o sea, casi la morra va trepada arriba del güey en el metro. O sea, sí, que ganotas, ¿no? Pero ¿por qué a ellos no? Y por qué a la comunidad sí. O sea, claro. Ya cuando viene esta parte de que, bueno, ellos porque no son raros, entre comillas, con todo el respeto a la comunidad que nos está viendo, ahí es donde dices, güey, la neta no está tan chido que si partes de un punto ya de perspectiva, ya no estás siendo justo. Simplemente estás agarrando a esta población, a este segmento, y decir, ellos sí están mal y nosotros no, y no lo pueden hacer. Que repito, estoy en contra de este tipo de exhibición en lugares públicos, sea familia heterosexual, conservadora de ultraderecha o sea parte de la comunidad. Y fíjate que en mayo de este año 2025 ocurrieron 2 incidentes en la línea 7 respecto a estos temas sexuales, en donde resultaron detenidos 4 hombres que estaban haciendo todo esto que ya les platicamos en los últimos vagones de ahí de las estaciones Tacuba y Refinería. Ellos, los implicados, pues fueron remitidos a un juez cívico quien determina las sanciones según la ley de cultura cívica. O sea, se los llevaron tras las rejas a ver ¿por qué estabas haciendo todo eso, no? Y así ha pasado, y también han pasado muchas cosas turbias respecto a este tema. Yo me acuerdo que justamente iba en la Ciudad de México ahí con mi roomie y mi buen amigo Trisín, y estábamos bromeando precisamente poquito antes de ver esta situación. Me dice este güey, ¿te das cuenta que aquí puedes hacer cualquier cosa o casi cualquier cosa y nadie hace nada? O sea, es como que cada quien va en su mundo, cada quien, y es cierto, o sea, hay demasiada gente dentro del metro. Y me dice, si yo me pongo a gritarte ahorita, nadie va a hacer nada. Es como que 2 loquitos están peleando, te van a decir que son pareja. Y ay, no es cierto, güey. Dice, sí, de verdad. Él llevaba ya un rato antes viviendo allá. Entonces salimos, no recuerdo si ya íbamos a Salto del Agua. Íbamos por ahí. Y de pronto un señor así chaparrito, empezó a gritarle a un güey mucho más alto. Y aquí es donde ya viene un tema que las cosas de las que acabas de hablar tienen que ser consensuadas siempre, en todos lados. Claro. Entonces un señor así chaparrito le empieza a gritar, pero sí va atrás de esta persona más alta,
y le dice así un montón de cosas, lo insulta y le dice que por qué lo estuvo manoseando. Y así justo el gesto que acabas de hacer, como que, ¿qué está pasando? Nadie reaccionó en el sentido de a ver qué está pasando. Incluso mucha gente se empezó a reír. Y es como, sí, güey, defiéndete. A ese grado a veces hemos llegado, porque en este caso fueron 2 hombres. Y no quiero tirar ningún discurso de que, o sea, las cosas como son. En ese sentido, le pasó a un hombre que otro hombre lo estuvo tomando de manera no consensuada. Pero imagínate el tema cuando sucede con las chicas, ¿no? Todo lo que sucede con las mujeres, por eso existen los vagones de adelante, de que aquí no hay vatos, pero pues también hay gente loquita en todos lados y es muy fea ese tipo de situaciones. Ay, no, qué fuerte todas estas cosas que pasan ahí en el metro. No me agarrando gente que no deben. Empezamos muy paranormales y terminamos muy no sé. Fíjate que también hay una polémica que surgió ya hace un tiempito atrás, en donde una influencer y creadora de contenido estuvo involucrada y se hizo viral esta noticia porque estuvo también en el último vagón del metro, ¿no? Pero ella, esta influencer, es creadora de contenido para adulto. Entonces, pues ya te imaginarás a qué fueron a este último vagón de ahí del metro, ¿no? A leer la palabra del Señor. ¿Quién es, Oscarín? No sé, yo no consumo estas cosas. Fue Luna Bella, ¿no? Ándale. Por ahí en unas bronquillas que tengo entendido que hoy en día le da el tema de la música, a la guitarra y anda por esos menesteres. Sí, la audiencia no lo sabe, pero por ahí se andaba buscando que colaborara con Se Regalan Sustos hace tiempo. Sí, hace tiempo. Pero pasaron cosas. Y ella estaba acompañada de 2 hombres en este lugar. Uno de estos hombres en este video, porque sí, efectivamente grabaron ahí algo bastante fuerte, bastante para adultos. Explícito. Muy, muy explícito, en donde pues ya se imaginarán, ¿no? Que como no a ver, descríbelo, Dafne Silva. No, aquí no vamos a describir esas cosas. Consumaron muchacho. el acto físico del amor. Ándale, no con mucho amor, pero pues lo más consuman. Con deseo que con amor. Ándale, entonces, pues aparecía un policía. También por eso se hizo bastante polémico este video, porque decían, ¿cómo es posible que la persona que la tiene que ir a regañar, pues dice, a ver? Se le prendió la nafra y dijo, yo también. Vamos a colaborar. Yo también. Y entonces a partir de ahí empieza la gente súper indignada, ¿no? A decir, oye, es que ¿qué le pasa? Es un policía, tiene que poner orden, ¿no? Tiene que decirle a esta mujer que no haga estas cosas, ¿no? Es identificado como Jorge Luis López Villegas, el señor indomable, quien también se dice que... Gran nombre. Ándale, también era creador de contenido de este tipo. Entonces, pues, sí sucedió que le pidió Luna Bella a él que, pues, ahí colaboraran, ¿no? Yo recuerdo que hay una entrevista en donde sale Luna Bella con nuestro querido amigo Mau RG1. Saludos a buen Mau. En donde él le hace las preguntas, ¿no? Respecto a lo que pasó, y ella dice que, pues sí, que estuvieron ahí, que ella, pues no sabía. O sea, le dijeron, oye, vamos a grabar, pues vamos a grabar, ¿no? Pero sí se le hizo un poco extraño porque, pues, es el metro y a qué hora y la gente, ¿no? Además que la polémica también surgió porque decían que había niños en el vagón y que muchos estaban presentes cuando ella estaba haciendo todo este tipo de acciones que no son para niños, o sea, que no pueden ver los niños. Entonces había mucha gente indignada por este tema. Ella dice en la entrevista que no había niños, que realmente eran pocas las personas que estaban ahí presentes, que había como 3 que eran aparte del staff que estaba con ella, ¿no? Entonces dice, no es cierto, no había niños, nada más había unas cuantas personas, que por cierto las personas estaban grabando y también otras estaban como que aprovechando el momento, ¿no? Ahí en este lugar. Y platica que estaba precisamente trabajando y no sabía que esto se iba a salir de control, porque se supone que ya las personas que le habían dicho que fueran ahí ya habían estado ahí en el vagón y ya habían hecho este tipo de cosas, ¿no? Entonces dijo, pues vamos a hacerlo, no pasa nada. Pero que una tarde se fue al cine y de repente le llega un mensaje y le dicen, oye, amiga, estoy contigo, cualquier cosa que necesites, pues... O sea, él no sabía. No sabía nada de que se había hecho viral, y dice que se esperó a que terminara la película porque pues estaba en el cine disfrutando.
de la película. Cuando sale y ya se termina la película, revisa su teléfono y entra a las redes sociales y dice, y veo mi nombre así trending topic, o sea, en tendencia cañón. ¿Y ahora qué pasó, no? Y empieza pues a leer todo lo de la polémica y ella se quedó como, ¿qué está pasando? No pensé que se fuera a salir tanto de control. Sí, escuché, digo, no vi el video. No consumo ese tipo de contenido. Qué bueno. Pero sí, se dio la vuelta por ahí en México. No sé si llegó hasta Latinoamérica. Creo que Luna Bella es muy conocida. Tuvo ahí una conversión al cristianismo y luego como que no le latió tanto el tema del cristianismo. Y regresó a la industria del contenido para adultos. Y no era cotorreo. Por ahí la he visto haciendo colaboraciones con personas que se dedican a la música. Tienen ahí sus sketchitos de comedia. Pero sí me acuerdo de ese caso de Luna Bella. Imagínate todo lo que puede ocurrir en este último vagón del metro. Y pues esto terminó en que la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó al oficial, que se decía que era un actor, que estaba como disfrazado, pero aquí ellos dicen que es miembro activo de la institución. Entonces, vienen los problemas, ¿no? Ahí para este chico. Lo suspendieron de manera preventiva mientras se realizaba la investigación de todo lo que había ocurrido ahí en este último vagón del metro, obviamente por posibles faltas al código de conducta de la dependencia. Claro está que estaba faltando al respeto a todo esto, ¿no? Y a personas. Una vez citado para rendir declaración, el caso quedó bajo revisión de la Dirección General de Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia para determinar sanciones administrativas a esta persona si es que aplican. Y este policía argumentó que el vestuario que llevaba realmente no era el uniforme oficial, sino que sí iba disfrazado, pues, o sea, realmente no era el uniforme real, ¿no? Y que no usaba insignias y tampoco llevaba elementos que lo identificaran formalmente como parte de la institución que ya les mencioné, pero pues estuvo bien grave todo este asunto y yo creo que ya no le quedaron ganas a Luna Bella de irse al último vagón del metro. A la Ciudad de México. Digo, todo esto sucede y es que al inicio les había mencionado de que hay demasiada gente dentro del metro de la Ciudad de México. Yo les quiero dar un dato. Se supone que nosotros en el mundo, en la actualidad, somos 8,000 o más de 8,230 millones de habitantes. Ok. Y acá traigo un dato que según mis fuentes de Ortiz mencionan que desde el 69 que se inauguró el metro de la Ciudad de México, en la actualidad han entrado 68,400 millones de pasajeros. O sea, ha habido muchas veces la población mundial dentro del metro de la Ciudad de México. Por eso es que acontecen tantas historias, tanto buenas, historias trágicas, historias paranormales e historias... Qué fuerte, qué cosas pasan en este transporte tan icónico de la Ciudad de México. Me gustó mucho conocer todo lo que pasa en este lugar. Ese viaje a mí me tocó cuando valía 2 pesos el boleto. ¿Y ahorita cuánto me tocó vale? Cuando le incrementaron 1 peso. Ok. Y luego cuando subió a 5 morlacos. Sí, me aventé ahí varios tiempo en la Ciudad de México. Que mucha gente se molestó por el incremento de cuando subió a 3 pesos. Y algunos decían, es que son 3 pesos, güey. Sí, pero ya compras menos boletos. Y cuando eres padre de familia, madre de familia, tienes otros gastos, te das cuenta que 1 peso sí te termina afectando mensualmente, anualmente. Y luego viene el golpe a los 5 pesos. ¿Qué? Pues váyase de la Ciudad de México entonces si no quiere venir. No es cierto. Les mando un abrazo a todos nuestros amigos que tenemos en la Ciudad de México, muchos creadores de contenido, gente que no hace contenido tampoco, que los queremos mucho. Les mandamos un abrazo. Seguidores también que hemos tenido la oportunidad de conocer. Sobre todo a los seguidores que nos han acompañado, en los Meet. Así es. Que la neta son una chulada. La mayoría son de ahí de la Ciudad de México. Hay otros que han viajado para allá. Para estar cotorreando con nosotros. Espero y pronto haya un meet and greet de nuevo. Para vernos otra vez, porque los queremos mucho. Para cotorrear con todos ustedes. ¿Cómo te la pasaste hoy, Dafne Silva? Excelente, Oscarín. Muchas gracias por toda la información que trajiste. Me gustó mucho este capítulo. Espero que a todos ustedes les haya gustado también y lo hayan disfrutado y que hayan llegado hasta el final.
No se les olvide que también este capítulo lo pueden ver en Spotify para que también nos apoyen y por allá pueden ayudarnos también con sus reproducciones y también dándole suscribirse, ¿no?, a nuestro canal en Spotify. Claro que sí, en todas nuestras redes sociales, en todos lados, en las personales, ¿verdad? Porque se regalan sustos, aquí están. ¿Qué van a dejar a lo último? ¿Qué van a dejar, Oscar? Un metro. Pues un metro, ¿no? Ahí le escriben metro en el chat, ahí en la cajita de comentarios les va a salir el metro o tren. A ver si es cierto que terminaron el episodio. Síganos recomendando temas, porque esto lo hacemos para ustedes y por ustedes, que nos llena de alegría estar aquí con ustedes cada martes y cada viernes. Así es. Y pues nada, tengan la bondad de ser felices. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Los queremos mucho, pórtense mal y cuídense bien. Chao, chao. Bye.